Muy buenas tardes con todos. Confírmenme audio, por favor. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes con todos. ¿Podrían indicarme, por favor, en qué diapositiva nos quedamos? 34. Ahí. Sí, doctor. Muy bien. Bien. El día de hoy vamos a conversar sobre el plazo y los trámites de la apelación. Debe quedar clarificado, jóvenes, que cuando se trata de la apelación, en los procesos de conocimiento y el proceso abreviado y el proceso sumarísimo, los plazos en cada vía procedimental difieren. El plazo para apelar en un proceso de conocimiento, por ejemplo, es de 10 días. En un proceso abreviado de 5 días y en un proceso sumarísimo el plazo es de 3 días. Debe también quedar claro de que cuando la parte perjudicada interpone el recurso de apelación, este recurso de apelación tiene que ser calificada por el juez del proceso, por el auxiliar jurisdiccional, en la que se debe determinar la presentación o visualización de requisitos de forma y requisitos de forma. Quiere decir que hay un sistema de calificación. Y cuando este se califique, este autocalificado de manera positiva, habiendo cumplido todos los requisitos de forma y de fondo el recurso de apelación, se debe conceder el recurso de apelación. El mismo que debe ser elevado al superior jerárquico con la debida nota de atención. Y cuando indicamos la debida nota de atención, está referido, jóvenes, al oficio con el cual se eleva el expediente al superior jerárquico, en el que se indica el número de expediente y el número de folios con el cual va el expediente en apelación. Esa responsabilidad recae principalmente en el auxiliar jurisdiccional, el cual debe realizar, elevar el expediente en un plazo no mayor de 20 días. ¿Sí? 20 días para elevar el expediente al superior jerárquico. Una vez recepcionado el expediente por el superior jerárquico, quiere decir por la sala civil si fuera órgano colegiado, o por el juzgado civil si fuera unipersonal o un solo juez, el superior jerárquico, este expediente, ¿no? Este expediente que llega a la sala, lo primero que tiene que hacer la sala es emitir un pronunciamiento. Y el pronunciamiento oscila, jóvenes, en la determinación que toma la sala o el colegiado en comunicar a la parte que no interpuso el recurso de apelación el traslado del escrito de apelación, ¿no? El traslado del escrito de apelación a efectos que la otra parte pueda asumir dentro del plazo de 10 días, un plazo no superior a 10 días, la posición que vaya a adoptar, ¿sí? La posición que vaya a adoptar. Es bien cierto que la otra parte, no apelante, tiene dos alternativas que puede asumir, ¿no? Se le presentan dos alternativas que podría asumir. La primera alternativa, jóvenes, es absolver el traslado. Y cuando decimos absolver el traslado, estamos señalando y estamos indicando que debe indicar, ¿no? ¿Por qué motivo o por qué circunstancia no está de acuerdo
no está de acuerdo con el recurso de apelación presentado. Quiere decir, da sus argumentos de defensa, ¿no?, al absolver el grado. Y esto va a operar, no se olviden, basado en ese principio de la bilateralidad del proceso, en que ambas partes deben de conocer todo lo que acontezca dentro del expediente. Entonces, la otra parte no apelante, ¿no?, tiene la alternativa de absolver el traslado, ¿no?, señalando sus argumentos por los cuales no está de acuerdo con el recurso de apelación. ¿Cuál es la otra alternativa? La otra alternativa que se le presenta es que, haciendo un análisis del expediente, que no interpuso el recurso de apelación puede tomar la decisión de que el perjudicado directo ha sido él con la resolución expedida por el juez primigenio, quiere decir por el juzgado de origen. Y entonces toma la decisión, considerándose perjudicado y presentándose la oportunidad, ¿no?, también de apelar a esa decisión del juez, ¿no?, considerando de que él es el perjudicado. Si no lo hizo en primera instancia, entonces se le presenta la oportunidad de formular el recurso de adhesión. ¿Y qué es una adhesión? La adhesión no es nada más ni nada menos que un recurso de apelación, ¿sí? Un recurso de apelación, el cual debe contener todos los requisitos de forma y de fondo, tal como el recurso de apelación, incluido, por ejemplo, el pago de arancel judicial, ¿sí? Incluido el pago de arancel judicial. Si existe la adhesión, ¿no?, el cual tiene también, decía, 10 días para formular la adhesión, ¿no?, que es el mismo plazo, por cierto, en vez de realizar la absolución, realiza la adhesión, el plazo es de 10 días, común para ambas cosas, ¿no? Esta persona o este sujeto, sea activo o sea pasivo, el que va a adherirse al recurso de apelación, ¿no?, una vez formulado, comunica la pretensión a la Sala Civil Especializada de la Corte Superior de Justicia, indicando la pretensión. ¿Cuál es su pretensión? Adherirse al recurso de apelación. Quiere decir formular la apelación. ¿Qué hace la Sala? Tomado conocimiento del recurso de adhesión, la Sala no le queda otra que correr traslado del recurso de adhesión a la otra parte. La otra parte, ¿qué le queda? ¿Qué alternativas tiene? Tiene dos alternativas que le da la norma. Una alternativa es desistirse de la apelación. Es desistirse de la apelación. Porque considera que mejor derecho o mejor posibilidad de que la pretensión a su favor es del que se ha adherido a la apelación. Entonces hace un acto de conciencia y se desiste de la apelación primigenia. Pero no visualiza que el desistimiento de la apelación no va a incidir ni va a afectar al recurso de adhesión. Quiere decir, el desistimiento de la apelación no afecta a la adhesión. No afecta a la adhesión. ¿Cuál es la segunda alternativa que tiene? Es absolver el traslado. Es absolver el traslado. Y si absuelve el traslado, ¿no?, y la Sala toma conocimiento de la absolución del traslado y no hay desistimiento, ¿qué le queda a la Sala? Simplemente programar y señalar fecha, día y hora para la vista de la causa. Programar fecha, día y hora para la vista de la causa.
Bien, esta resolución de vista de la causa debe notificarse a las partes del proceso con 10 días de anticipación a la fecha programada. Quiere decir, si por ejemplo, el día de hoy sale la resolución, hoy día estamos 1 de febrero, ¿no? 1 de febrero, la resolución, perdón, la vista de la causa debe llevarse aproximadamente entre el 14 o 15 de febrero. ¿Sí? 10 días antes se debe notificar la resolución de vista de la causa. Una vez señalada la vista de la causa y notificada a las partes en el plazo anterior a los 10 días de programada la vista de la causa, quiere decir el 14 o 15 está programada la vista de la causa, el día de mañana deben estar notificando la resolución de señalamiento de fecha, día y hora para la vista de la causa. Muy bien. Está programada la vista de la causa. ¿Qué hacen los abogados? ¿Cuál es el papel que juegan los abogados? Puede ocurrir que los abogados quieren realizar informe oral y tienen 3 días de comunicado la vista de la causa para solicitar o presentar el escrito pidiendo informe oral. 3 días de notificado. Quiere decir, si mañana le notifican, mañana está el día ese, mañana miércoles, si hoy día notifican, tendrían miércoles, jueves y viernes, hasta el viernes para presentar su escrito pidiendo realizar el informe oral, ¿no? El día de la vista de la causa. 3 días. Bien. Y entonces, si estos abogados tienen 3 días para realizar el informe oral, ¿cuál es lo recomendable o qué es lo recomendable? Y entonces tiene el abogado 2 alternativas que puede proponer o puede formular. Uno es hacer el informe por escrito y otro es hacerlo de manera verbal o oralizado, ¿no? Por escrito o de manera oralizada. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de hacerlo oral o hacerlo escrito? Deben tener presente que los integrantes de sala, a la vista de la causa, ya van con una idea predeterminada, con una idea preconcebida de cómo se va a resolver el proceso o cómo se va a resolver en la vista de la causa el expediente. Porque de los 3 integrantes de sala, uno de ellos es el ponente. Quiere decir que a uno de ellos se le encarga el expediente para que haga un estudio minucioso, ¿no?, de ese expediente. Y entonces ya van informados los integrantes de sala de cómo debe resolverse el expediente. Y entonces, a la presentación escrita del abogado o a la solicitud de informe oral, los integrantes de sala ya saben cómo van a resolver el expediente. Y entonces acá la pregunta es, ¿qué es recomendable para el abogado? ¿Hacerlo oral o hacerlo escrito? La idea, jóvenes, es que va a depender mucho de cómo, ¿no?, de cómo se, digámoslo así, de cómo el abogado se siente más cómodo. Porque hay abogados que saben hablar, como hay abogados que saben escribir. Mucho dependerá de la comodidad del abogado. Pero hay abogados que quieren hacer las 2 cosas. Presentarlo por escrito y hacerlo de manera oralizada. ¿Cuáles son las ventajas para el cliente? Las ventajas es que el cliente puede observar el tipo de defensa que va a hacer su abogado en el informe de la vista de la causa. Puede verlo como defiende su pretensión. Eso es lo favorable que tiene el cliente. ¿Cuál es lo desfavorable? Que tiene que realizar 2 pagos o 2 conceptos. Uno por el escrito de informe, de manera escrita, si es que se hace,
y otro por la vista de la causa por el informe oral que pueda realizar. Quiere decir que tiene la alternativa de cobrar doble por un mismo trabajo. ¿Sí? Doble por un mismo trabajo. Pero la interrogante es, ¿qué queda en el expediente después de la vista de la causa? Si se ha presentado por escrito, queda ese escrito en el expediente, ¿sí? Como antecedente de que efectivamente ha habido un informe oral o ha habido un informe escrito. ¿Y qué queda en el expediente si realizan un informe oral? Si realizan un informe oral en el expediente, lo máximo que va a haber es 5 o 6 líneas escritas a lapicero en la que se indique que el día y hora señalado se ha presentado el abogado de la parte activa y de la parte pasiva, demandante y demandado, y han realizado sus informes orales correspondientes. Eso queda en el expediente. Después de 5 o 10 minutos de uso de la palabra de cada uno de los abogados. No queda nada más, solo 5 líneas. Y entonces el cliente puede ir ese día de la vista de la causa a ver cómo su abogado defiende. Si el abogado lo hace bien y de manera perfecta, el cliente va a salir satisfecho. Pero si lo hace mal, ¿cómo saldrá el cliente? Decepcionado de la vista del informe oral, defraudado. Entonces el abogado tiene que prepararse para ir a una vista de la causa. Y no estoy diciendo prepararse en el sentido de leer libros. A eso no me estoy refiriendo. Debe prepararse con el expediente. Debe visualizar el expediente. Debe estudiar el expediente. Y ahí sacar sus conclusiones. Para eso expresarlo en el informe oral. Y si el abogado es bueno, ¿no? El abogado es bueno, convencerá a los integrantes de la sala con sus argumentos desde el punto de vista jurídico. Porque se sobreentiende que los integrantes de sala saben de derecho. Y como saben de derecho, hay que convencerlos, hay que persuadirlos que tú tienes la razón, ¿no? Que el abogado tiene la razón. De cada 10 informes orales, 2 logran cambiar de criterio a los integrantes de sala. Solo 2 abogados. 8 no los van a convencer a los integrantes de sala. Entonces, mucho dependerá del convencimiento, de la persuasión, ¿no? De la transmisión de conceptos que se puede hacer a los integrantes de la sala. Para ello se puede utilizar doctrina, se puede utilizar precedentes judiciales, ¿no? Se puede utilizar el uso de costumbres que pueda tener la sala, ¿no? O el uso de la analogía, hacerle ver a los integrantes de sala que en tales expedientes esta misma sala ha resuelto de la misma manera. ¿Y el abogado cómo sabe eso? Ha tenido que estudiar el expediente. ¿Sí? Ha tenido que estudiar el expediente. No hay mejor defensa, jóvenes, que puedan hacer que el estudio del expediente. Y solo así podrán lograr el éxito en el desarrollo del proceso, ¿no? Los integrantes de sala, después de la vista de la causa, el expediente queda expedito para ser resuelto en un plazo no mayor de 5 días, ¿no? En un plazo no mayor de 5 días debe resolver la sala. Pero siempre utilizan los integrantes de sala la carga procesal.
Es una forma de salida que tienen los integrantes de sala para decir excesiva carga procesal. Por lo tanto, no se demoran los 5 días, sino a veces pasan meses para resolver una pretensión. Esa es la tramitación que tiene todo expediente, ¿no?, que va en apelación a la Corte Superior de Justicia, ¿no?, del distrito judicial correspondiente. Y lo mismo va a ocurrir en el proceso abreviado, en segunda instancia. Lo mismo va a ocurrir en el proceso abreviado en segunda instancia. Quiere decir, jóvenes, que la tramitación entre el proceso de conocimiento y el proceso abreviado en segunda instancia es similar, ¿no? Es similar, ¿no? En conocimiento y proceso abreviado. Puede darse también esta figura, jóvenes. Puede darse también esta figura. Que las partes, en primera instancia, al momento de interponer el recurso de apelación, puedan formular o presentar medios probatorios. Medios probatorios. Doctor, ¿quiere decir que pueden presentar medios probatorios después de la etapa postulatoria? Sí, pero solo en el recurso de apelación. Sí, pero solo en el recurso de apelación. Y en la ocurrencia del número 1 y número 2 de la diapositiva, que va a pasar a dar lectura a la señorita Geldres. Creo que no me ha escuchado. ¿Me escuchó, señorita Geldres? Doctor, mi internet está fallando. ¿Podría repetir? ¿Podría dar lectura, por favor, al inciso 1, inciso 2 de la diapositiva? Sí, doctor. Porfa, no se olvide que todavía tengo la garganta media delicada. Tengo una semana de convaleciente. Por Las favor, partes... Geldres, un minutito. No, por favor. Vamos a dar uso de la palabra a otra alumna entonces. Margarita González, procede, por favor. Inciso 1, inciso 2. Buenas noches, doctor. A ver, dice, inciso 1. Cuando los medios probatorios estén referidos a la ocurrencia de hechos relevantes para el derecho o interés discutido, pero acaecidos después de concluida la etapa de postulación del proceso. Y, inciso 2, cuando se trate de documentos expedidos con fecha posterior al inicio del proceso o que comprobadamente no se hayan podido conocer y obtener con anterioridad. Muy bien. ¿Solo ahí? Ok. Ahí nomás, 1 y 2 nada más. Ok, doctor. Entonces, los medios probatorios que se pueden presentar en el recurso de apelación están referidos a hechos relevantes, ¿no? A hechos relevantes. Cuando han ocurrido, ¿no?, después de la etapa postulatoria del proceso, ¿no? Hechos relevantes o de interés, pero ocurridos después de la etapa postulatoria del proceso. O cuando se hayan dictado documentos con fecha posterior al inicio del proceso. En esos casos, si los medios probatorios van a incidir en que se decida o van a permitir resolver el proceso de manera afirmativa o de manera positiva, es posible que se puedan admitir los medios probatorios. Pero tiene su funcionalidad. Tiene su funcionalidad. Cuando se presentan los medios probatorios, ¿no?, en el recurso de apelación, al momento de calificar el superior jerárquico,
¿no? El recurso de apelación, antes de correr el traslado del recurso de apelación a la otra parte, visualiza que se está indicando, ¿no? Medios probatorios, se están adjuntando medios probatorios. La sala puede tomar dos alternativas. La primera alternativa es aceptar los medios probatorios, ¿no? Y indicar al juez menos antiguo del colegiado a efectos de que pueda programar fecha, día y hora para la actuación de esos medios probatorios. Puede programar fecha, día y hora para la actuación de los medios probatorios. Pero quien debe hacerlo es el juez menos antiguo, integrante de la sala. Pero también la sala de plano puede declarar improcedente los medios probatorios o inadmisible los medios probatorios, en cuyo caso esa resolución tiene el carácter de inimpugnable. Esa resolución tiene el carácter de inimpugnable. ¿No? Tiene el carácter de inimpugnable. Y si se admite, se indica al juez menos antiguo que actúe esos medios probatorios, ¿no? Que actúe esos medios probatorios. Dependerá mucho ya, ¿no? Después de actuados los medios probatorios, cómo incidan esos medios probatorios en la decisión que al final pueden adoptar los integrantes del colegiado, ¿no? Puedan adoptar los integrantes del colegiado. A ver, vamos a ver. Ángeles García. Sí, doctor. Doy lectura. Sí, por favor. Vista de la causa de informe oral. En los procesos de conocimiento y abreviado, la designación de la fecha para la vista de la causa se notifica a las partes 10 días antes de su realización. En los demás procesos se notifica con anticipación de 5 días. Solamente procede informe oral cuando la apelación se ha concedido con efecto suspensivo. Dentro del tercer día de notificada la fecha de la vista, el abogado que desee informar lo comunicará por escrito, indicando si la parte informará sobre hechos. La comunicación se considera aceptada por el solo hecho de su presentación, sin que se requiera citación complementaria. No se admite aplazamiento. Las disposiciones de este artículo se aplican a todos los órganos jurisdiccionales civiles que cumplen función de segunda instancia. Muy bien, gracias. Entonces, 10 días para programar fecha para la vista de la causa. En los demás procesos, está refiriéndose a sumarísimo, se notifica con 5 días de anticipación. Solo se admite informe oral cuando la apelación ha sido concedida con efecto suspensivo. Solo se admite informe oral cuando la apelación se ha concedido con efecto suspensivo. Esto de el pedido de informe oral de los abogados ya los hemos indicado, 3 días para formularlo, de tomado conocimiento la programación de fecha, día y hora para la vista de la causa, 3 días. Con la sola presentación del escrito se tiene por aceptada el informe oral, ¿no? Y no existe aplazamiento de la vista de la causa. Quiere decir que en el día y hora programada, en ese día se va a llevar la vista de la causa. ¿Quién me podría decir en qué casos se podría aplazar? ¿Quién me podría decir en qué casos se podría aplazar? ¿En el caso de fuerza mayor o en el caso de caso fortuito? Les facilito.
Solo en el caso fortuito. Solo en ese caso se podrá hacer reprogramación, ¿no? Un caso fortuito. ¿Quién me dice? A ver, un caso fortuito. Alguien en el aula que me indique un caso fortuito. ¿Nadie? ¿Nadie quiere ganar puntos? Un terremoto. Un desastre natural, doctor. Claro, Un un terremoto. desastre natural, un terremoto, pues, una inundación, ¿no? Que venga o provenga de la naturaleza, ¿no? En ese caso, el caso fortuito, pues, ¿no? El caso fortuito, ¿no? Impredecible. Algo impredecible, algo que puede ocurrir inesperadamente, ¿no? Entonces, en esos casos se puede reprogramar las audiencias. O imagínense, por ejemplo, una huelga de los trabajadores del Poder Judicial, por ejemplo, un paro indefinido. Entonces tendrá que reprogramar la fecha de la vista de la causa. En ese caso es fuerza mayor, ¿no? En ese caso es una fuerza mayor. Solo en casos de esa naturaleza o de ese tipo puede haber una reprogramación de audiencia, ¿sí? Reprogramación de audiencia. Pero si, por ejemplo, la señorita Carrillo, Janet Carrillo, la audiencia está programada para las 8:05 de la mañana y llega 8:15 de la mañana, ¿reprogramarán la audiencia? No. No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque si está programada para las 8:05, a las 8:04 de la mañana, el relator de sala o el auxiliar, el secretario de sala, estará llamando ya a las personas para que puedan estar preparadas a ingresar a la sala. Doctor, ¿No? pero eso de lo que usted menciona, si bien es cierto, sí era así. Ahora que es oral, incluso los mismos secretarios de sala llaman para que se presenten y entren. Y es más, le dan un tiempo de tolerancia porque precisamente entienden las condiciones del Internet. Es cierto lo que usted dice, en presencial 3 veces se llamaban, no estabas, ya no. Ya era la hora. Pero ahora hay esas consideraciones o contemplaciones, por decirlo así. Sí, pero solo es, discúlpame, pero solo es el caso por el motivo de lo que hoy estamos atravesando, ¿no? Imagínense un sistema que hoy en día, por ejemplo, se está llevando las audiencias de manera virtualizada, ¿no? Solo por casos así de excepcionalidad. Pero la norma procesal, si ustedes pueden contemplar o visualizar, no ha sido materia de modificación. Solo se está tratando incluso lo de los sistemas oralizados de utilizarlo o de emplearlo sin modificación del Código Procesal Civil, solo mediante resoluciones de carácter administrativo, ¿no? Incluso, por ejemplo, para la implementación de los expedientes judiciales electrónicos, no hay modificación del Código Procesal Civil, simplemente hay resoluciones de carácter administrativo. Para la implementación de los procesos oralizados, por ejemplo, en el proceso civil, de igual manera, ¿no? Solo son resoluciones de carácter administrativo. En algún momento vamos a tener que volver a la cuestión de presencialidad. Entonces, los aspectos que hoy se vienen utilizando en el sistema remoto, sí es bien cierto, han generado cierta flexibilidad, ¿no? Han generado cierta flexibilidad porque se está utilizando este sistema de manera remota, pero va a llegar un momento en que tenemos que volver al sistema normal, ¿no? Y tiene razón cuando la señorita Bendesuárez, ¿verdad? Carrillo, doctor. Carrillo, cuando la señorita Carrillo expresa lo que ha señalado, ¿no? Claro, hay un grado de flexibilización, pero es por el sistema, ¿no?, de emergencia que se está pasando.
Y no solo es en el Poder Judicial, sino también en las instituciones del sector público, ¿no? Digamos, Ministerio Público, universidades, se ha flexibilizado un poco, digámosle así, la drasticidad con la que se debería emplear. Pero hay algo que no debemos olvidar, que las normas de carácter procesal son de carácter imperativo y de cumplimiento obligatorio. Son de carácter imperativo y de cumplimiento obligatorio. Contra las sentencias de segunda instancia, solo proceden el escrito de aclaración, el escrito de corrección y el recurso de casación. Repito, contra los actos, quiere decir, contra las sentencias de segunda instancia, solo es viable el escrito de aclaración, el escrito de corrección y el recurso de casación. ¿Alguien que pudiera dar lectura, por favor? ¿Un voluntario? Sí, doctor. Celestina, doctor. A ver. Celestina, doctor. Celestina, a ver, por favor. Sí, doctor, buenas tardes. Aclaración de resoluciones. El juez no puede alterar las resoluciones después de notificadas. Sin embargo, antes que la resolución cause ejecutoria de oficio o a pedido de parte, puede aclarar algún concepto oscuro o dudoso expresado en la parte decisoria de la resolución o que influya en ella. Las aclaraciones no pueden alterar el contenido sustancial de la decisión. El pedido de aclaración será resuelto sin dar trámite. La resolución que lo rechaza es impugnable. Es inimpugnable. Es inimpugnable. ¿Sí? Muy bien, gracias, Celestina. Entonces le decía que cuando la sala emite resolución de vista, contra esa resolución de vista o sentencia de vista que se le conoce, sentencia de vista, solo es posible la aclaración de resoluciones. ¿Y cuándo hay aclaración de resoluciones? Cuando los conceptos son oscuros o dudosos. Son oscuros o dudosos. No se entiende en la parte decisoria de esa resolución. La aclaración, dice, no puede alterar el contenido sustancial de la decisión. ¿Sí? Pero sí, la sala considera, ¿no?, que el pedido de aclaración, ¿no?, no es el adecuado, ¿no?, puede así determinarlo en su resolución. Quiere decir, rechazar el escrito de aclaración. Y esa decisión adoptada por el colegiado, ¿no?, no es materia de medio impugnatorio. Quiere decir que no es inimpugnable la resolución por la que la sala declara, ¿no?, rechazar el escrito de aclaración. Apunten eso, por favor, que la resolución que rechaza la aclaración presentada por las partes del proceso es inimpugnable, ¿no? Es inimpugnable, ¿no?, por las partes del proceso, ¿no? Y la aclaración está orientada simplemente a aclarar nuevamente un concepto de carácter oscuro o de carácter dudoso, ¿no? La aclaración tiene una simple finalidad. El juez utilizó demasiados términos latinos que no son entendibles ni por el abogado ni por las partes. Vamos a pedirle que aclare qué quiso decir el colegiado, ¿no? Hagamos qué quiso decir el colegiado. Aclaración. Si la rechazan ese escrito, ese rechazo de ese escrito
tiene el carácter de inimpugnable. No es materia de medio impugnatorio alguno. La corrección de resoluciones. A ver, Ángeles, no, Abrigo Tanco, Abrigo. A ver, por favor. Sí, doctor. Corrección de resoluciones. Antes que la resolución cause ejecutoria, el juez puede de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno corregir cualquier error material evidente que contenga los errores numéricos y ortográficos. Pueden corregirse incluso durante la ejecución de la resolución. Mediante la corrección, las partes también piden al juez que complete la resolución respecto de puntos controvertidos pero no resueltos. La resolución que desestima la corrección solicitada es inimpugnable. Muy bien. ¿Y cuándo se va a dar esta corrección, jóvenes? Cuando, por ejemplo, el juez, al utilizar articulados de la norma, los indica cuando no corresponden, ¿no?, de manera exacta o precisa, ¿no?, articulados de la norma, o existan errores numéricos, o aspectos ortográficos, o que no se haya resuelto algún punto controvertido. Fueron 4 los puntos controvertidos y en la sentencia solo se pronuncian por 3 de ellos. Y lo puede hacer incluso de oficio. ¿Y por qué esto ocurre? Porque este avance de la ciencia, jóvenes, permite el copia y pega. Y muchas veces traen una resolución como plantilla, cambian algunos datos y algunos se quedan pegados. Incluso hasta los números de expediente no coinciden. Entonces, cuando existen esos errores, hay que pedir la corrección de la resolución. Y el juez también lo puede hacer de oficio. Pero tampoco olviden, ¿no?, que la pretensión formulada por el sujeto activo o sujeto pasivo, ¿no?, que se solicite la resolución, si es que la sala considera o rechaza esa pretensión, el rechazo de esa pretensión tiene el carácter de ser inimpugnable, ¿no? Tiene el carácter de ser inimpugnable. Y llegamos a acá, la casación, ¿sí? La casación, que es el, digámosle así, el tercer medio impugnatorio considerado extraordinario, ¿no? Recurso impugnatorio de carácter extraordinario. El recurso de casación va a funcionar, jóvenes, no teniendo en cuenta el principio de la doble instancia. No se olviden que el Tribunal de Casación es un tribunal extraordinario. No es una segunda instancia. Es un tribunal de revisión. La segunda instancia muere en la sala. Ahí termina la segunda instancia. Solo determinadas pretensiones van a ir en casación a la Corte Suprema. No todo proceso va a llegar en casación a la Corte Suprema. Solo algunos casos. De manera excepcional. Por ahí algún alumno puede decirme, doctor, yo he visto que un proceso de alimentos llega a la Corte Suprema. Efectivamente, llegaba. Hoy en día no. Porque cuando hablaban de competencias en los procesos de alimentos, ¿no? Estamos hablando pues hace 10, 12, 14 años atrás, ¿no? Las competencias eran diferentes, ¿no? Cuando los hijos eran reconocidos, cuando lo pedía la esposa, cuando lo pedían los hijos menores, las competencias eran diferentes, eran variables. Y entonces había procesos de alimentos que llegaban a la Suprema. Hoy en día no. Se ha corregido todos esos aspectos, ¿no? ¿Y qué busca o qué se busca a través del recurso de casación?
¿Qué finalidad tiene este recurso de casación? La finalidad de la casación es uniformizar las decisiones que se están adoptando en todos los distritos judiciales del país. Incluso, miren, jóvenes, Doctor. que se conocía como jurisprudencia. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien habló? ¿Alguien quiere opinar algo? Sí, doctor, pero fue una impertinencia, disculpe. Sigamos. Ya. Listo, muy amable, gracias. Entonces les decía, jóvenes, que la intención de los recursos de casación es uniformizar las decisiones que se puedan tomar en todos los distritos judiciales del país. Pero no se le conocía como precedente vinculante. Estaba determinado como doctrina jurisprudencial. Algún iluminado que viajó al extranjero visualizó en el extranjero que le llamaban como precedente vinculante, trajo esa palabrita al país y lo cambiaron en el país y dejaron de llamar doctrina jurisprudencial para considerarlo como precedente vinculante. ¿Y qué lograron? Cambiar el Código Procesal Civil, modificar el Código Procesal Civil. Y entonces le voy a invitar a un alumno que pudiera tenerlo a la mano, que pudiera dar lectura, por favor, al artículo 400 del Código Procesal Civil. Alguien que tenga a la mano, por favor, su Código Procesal Civil. ¿Puedo leer, doctor? Por favor, si fuera tan amable. Artículo 400. Precedente judicial. La Sala Suprema Civil puede convocar al Pleno de los Magistrados Supremos Civiles a efectos de emitir sentencia que constituya o varíe un precedente judicial. La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al Pleno casatorio constituye precedente judicial y vincula los órganos jurisdiccionales de la República hasta que sea modificada por otro precedente. Los abogados podrán informar oralmente en la vista de la causa ante el Pleno casatorio. El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y las resoluciones que declaran improcedente el recurso se publican obligatoriamente en el Diario Oficial, aunque no establezcan precedente. Muy La bien. publicación, Proceda. la publicación se hace dentro de los 60 días de expedidas bajo responsabilidad. Eso es todo, doctor. El apellido, por favor, de que dio lectura. Andía Muñoz, doctor. Marlen. Muy bien, gracias. Andía Muñoz Marlen. Andía Muñoz Marlen. Muy bien. Y entonces, esta casación, jóvenes, de acuerdo a la lectura del artículo 400, cuando existe discrepancia entre los distritos judiciales del país en el que están emitiendo pronunciamientos diferentes, contradictorios contra una misma pretensión, se invita a un pleno casatorio. Y en ese pleno casatorio se discutirá el tema y se tratará de uniformizar las decisiones para que en el territorio nacional tengan la misma dimensión. Y va a funcionar, ¿sabe basado en qué, jóvenes? En el principio de la igualdad y la seguridad jurídica. En el principio de la igualdad y la seguridad jurídica. Todos somos iguales ante la ley. Ricos o pobres. Gringos o cholos. Indios o niños. Todos somos iguales. Y entonces este recurso de casación va a tener una finalidad. Uniformizar, ¿no? Uniformizar
las decisiones que se adopten en distintos distritos judiciales. Y entonces, ¿qué se requiere para que el recurso de casación sea funcional? ¿No? Pueda tomarse la decisión de que se pueda interponer. Causales del recurso de casación. Existen 3 causales que se pueden utilizar para interponer el recurso de casación. 3. Acá en la diapositiva aparecen 2, porque en el 1 está fraccionado en 2. Entonces decimos lo siguiente. Infracción normativa que indique sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, pudiendo ser la norma de que se trate de naturaleza material, sustantiva o procesal adjetiva. Una causa para interponer el recurso de casación tiene que ser la infracción a la norma sustantiva o la infracción a la norma procesal adjetiva. Y se acuerdan antes que hablábamos de error injudicando y error improcedendo. El error injudicando está relacionada a la mala interpretación o incorrecta aplicación del derecho sustantivo. ¿Sí? Cuando se interpreta mal el derecho sustantivo o se aplica indebidamente el derecho sustantivo, está referido al error injudicando. Quiere decir que hay un vicio, ¿no? Hay un error en la tramitación del proceso. Y cuando hablamos del error improcedendo, estamos hablando de que se ha tramitado incorrectamente el proceso. Hay un error, ¿no? Hay un vicio de carácter procesal que no se ha tramitado correctamente el proceso. Y la tercera causa es el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Y si visualizan ahí, yo le he puesto entre comillas, siendo lo que se conocía antes como doctrina jurisprudencial. ¿No? Es lo que se conocía en doctrina como doctrina jurisprudencial. Hasta hoy en día en algunos libros o en algunas revistas todavía aparece como doctrina jurisprudencial, ¿no? Pero en la modificación de la norma del artículo 400 del Código Procesal Civil, como les decía, alguien que viajó al extranjero escuchó ese término y se lo trajo de copia acá al Perú y lograron cambiarle lo de doctrina jurisprudencial por precedente judicial, que a la larga es lo mismo, ¿no? A la larga es lo mismo. En su aplicabilidad es lo mismo. Solo han cambiado el nombrecito, digámosle así, ¿no? Solo le han cambiado el nombrecito. Requisitos de admisibilidad. Para admitir un recurso de casación, lo primero que se tiene que visualizar que solo funciona o solo opera contra sentencias y autos expedidos por las salas superiores. Quiere decir, solo es viable el recurso de casación contra las sentencias y los autos expedidos por las Cortes Superiores que como órgano de segundo grado ponen fin al proceso. Que como órgano de segundo grado ponen fin al proceso. Sentencias y autos emitidos por las Cortes Superiores que como salas superiores o órganos de segundo grado ponen fin al proceso. ¿Cómo se interpone el recurso de casación? Acá también, por ejemplo, ha habido modificación de norma.
ha habido modificación de norma. Cuando se emitía la sentencia de vista o el auto de vista, el recurso de casación se interponía o se interpone ante el órgano que emitió la resolución. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, jóvenes, que cuando se interpone el recurso de casación contra el auto, contra la sentencia, se calificaba el recurso de casación por el mismo órgano a quien se interponía el recurso de casación. Hoy en día eso ha sido modificado, por ejemplo. El recurso de casación, si es bien cierto, puedes presentarlo ante el órgano que emitió la resolución, quiere decir la sala civil, por ejemplo, de Ica. Este no califica ya el recurso de casación. Este ya no va a calificar el recurso de casación. Solo hace o cumple la función de mesa de partes. Solo hace o cumple la función de mesa de partes. Quien califica el recurso de casación es la Corte Suprema de Justicia de la República. Quien califica el recurso de casación es la Corte Suprema de Justicia de la República. En Lima van a calificar el recurso de casación. Sí, pero la norma me permite que puedo presentarlo ante el órgano que emitió la resolución. Si es cierto, lo puedes hacer. O lo puedes hacer de manera directa en la Corte Suprema de Justicia de la República. En ambos lados lo puedes plantear. Pero si lo planteas en el órgano que emitió la resolución, este simplemente va a ser función de mesa de partes, porque tiene que elevarlo todo a la Corte Suprema de Justicia de la República. Quiere decir, quien califica hoy en día los recursos de casación es la Corte Suprema de Justicia de la República. ¿Qué se requiere? Adjuntar requisitos de forma y de fondo. Adjuntar requisitos de forma y de fondo. Adjuntar requisitos de forma y de fondo. Arancel judicial por recurso de casación. Arancel judicial por recurso de casación. Si es que los abogados interpusieran el recurso de casación de mala fe o indebidamente, si no se cumple el inciso 1 y 3, no se cumple la cápite 1 y 3, de plano va a ser rechazado el recurso de casación. De plano va a ser rechazado el recurso de casación. Y le van a imponer una multa no menor de 10 ni mayor de 50 unidades de referencia procesal. Miren, el monto es altísimo. No menor de 10 ni mayor de 50 unidades de referencia procesal. Y si no se cumple el 2 y 4, ¿no? Le van a conceder un plazo para que pueda subsanarlo. Y si no lo subsana o no cumple, le van a aplicar una multa no menor de 10 ni mayor de 20 unidades de referencia procesal. ¿Por qué? Porque se considera que su interposición, ¿no? O la causa que tuvo para interponerla fue de manera maliciosa o temeraria, tratando de dilatar el desarrollo del proceso. Tratando de dilatar el desarrollo del proceso. Imagínense que alguien haya presentado el recurso de casación, ¿no? Sin la firma y sin la huella digital del abogado que autoriza el recurso. ¿Quién es el responsable? La responsabilidad. Que alguien haya presentado el recurso de casación fuera del plazo legal. Si hemos señalado que el plazo para interponer es de 10 días y lo hacen al día 15.
fuera del plazo legal. En esos casos van a haber sanciones, van a haber aplicación de multas. Y entonces ustedes jóvenes, como futuros abogados a corto tiempo, tienen que ser muy sinceros, tienen que ser muy honestos con sus clientes, indicarles o señalarles, ¿no?, qué es beneficioso para ellos y hablarles siempre con la verdad. Hablarles siempre con la verdad. Por ejemplo, se le puede hacer entender al cliente, ¿no?, las ventajas y desventajas de plantear el recurso de casación, indicándole cuál es la probabilidad de obtener un buen éxito, un buen resultado en el recurso de casación. Pero si ya tú sabes que no tienes un buen final con el recurso de casación, es preferible indicarle al cliente y no ir en casación a la Corte Suprema, porque lo único que se va a lograr es gasto de dinero, gasto de esfuerzo, y el resultado va a ser adverso. Porque háganse la idea, jóvenes, que de cada 100 expedientes que van en casación a la Corte Suprema, 90, así, 90 son declarados de plano improcedentes. Son declarados de plano improcedentes. 90. El 10%, o sea, 10 van a ser estudiados y van a pasar a la vista de la causa. Solo 10. Y de esos 10 que pasan a vista de la causa, 7 todavía van a ser rechazados y solo 3 se pronunciarán sobre el fondo de la pretensión. Solo 3. ¿Cuántos expedientes llegan a la Corte Suprema de todo el territorio nacional? Cientos. Cientos. Y se resuelven, ¿no?, en la medida de los intereses. Se resuelven en la medida de los intereses. Hay expedientes que suben por escalera y hay otros que suben por ascensor. ¿Sí? Hay expedientes que suben por la escalera y hay expedientes que suben por el ascensor. Así se trabaja en la Corte Suprema. Por lo mismo, se había planteado, jóvenes, a nivel del Colegio de Abogados de distintos distritos judiciales, ¿no?, y de un pleno de colegios de abogados del país, se había planteado que se generaran 5 centros de casación a nivel nacional. 5 centros de casación a nivel nacional, siendo Piura una sede, Trujillo otra sede, Moquegua otra sede, Arequipa otra sede y Junín la otra sede. Pero sin embargo, esa propuesta no prosperó, porque se impuso, como siempre se quiere imponer, el poder. No les importa cómo se resuelven los problemas de la sociedad. Lo que les importa es mantener el poder. ¿No? Es mantener el poder. Bueno, requisitos de admisibilidad. Veamos lo siguiente, requisitos de procedencia. ¿Cuándo va a proceder el recurso de casación? ¿Cuándo va a proceder el recurso de casación? Quiere decir, ¿cuándo se va a calificar positivamente el recurso de casación? Cuando cumplan estos cuatro posibilidades o 4 alternativas que la norma franquea. La primera es que el apelante no hubiera consentido la resolución de primera instancia. La primera es que el apelante
no hubiera consentido la resolución de primera instancia. Quiere decir, en primera instancia declararon fundado, no aceptó esa resolución, apeló al superior en grado, ¿no? El superior en grado confirma la resolución, tiene habilitado la posibilidad de ir en casación a la Corte Suprema, ¿no? Que no se haya admitido la resolución de primera instancia. Segundo, describir con claridad cuál es la infracción normativa, ¿no? Describir con claridad y precisión la infracción normativa. Si es error injudicando o es error improcedendo. Si es error injudicando o es error improcedendo. O cuál es el apartamiento del precedente judicial. O cuál es el apartamiento del procedente judicial. Demostrar con claridad cuál es la infracción que se ha cometido en la tramitación del proceso. Demostrar con claridad cuál es la infracción que se ha cometido en el proceso. Y 4, indicar si la pretensión es anulatoria o es revocatoria. Indicar si la pretensión es anulatoria o es revocatoria. Y apúntenlo a un costadito ahí porque esto puede ser pregunta de examen. Es anulatoria cuando es error improcedendo. Es anulatoria cuando es error improcedendo. Quiere decir mala tramitación del proceso. Mala tramitación del proceso. Existe un vicio. Existe un vicio en la tramitación del proceso. ¿Y cuándo es revocatorio? Error injudicando. Mala aplicación de la norma o indebida aplicación de la norma. Mala aplicación de la norma o indebida interpretación de la norma. Si fuese anulatorio, se tiene que indicar si es total o es parcial. Si fuese anulatorio, se tiene que indicar si es total o es parcial. Si fuese revocatorio, debe precisarse en qué consiste. Debe precisarse en qué consiste. Pero si el recurso de casación contuviera ambas pretensiones, quiere decir la pretensión anulatoria o la pretensión revocatoria, la anulatoria se convierte en pretensión principal y la revocatoria se convierte en pretensión subordinada. Repito, si fuera anulatoria y fuera esta total o parcial, la pretensión se considera, ¿no? Se considera como pretensión principal. Y si la posición fuera revocatoria, se debe entender como pretensión subordinada. Subordinada. Estos aspectos es lo que va a visualizar la Corte Suprema de Justicia de la República. Requisitos de procedencia. Y no es pues que la Corte Suprema, ¿no? Directamente los 5 magistrados revisen esto. ¿No? Existen técnicos y especialistas legales que se dedican a esta tarea. Y son abogados, todos los que están ahí, el pool de técnicos o
digámoslo así, el pool de abogados, ¿no? Que son trabajadores del Poder Judicial, que deben en la Corte Suprema, pues, por lo menos haber unos 50, que se dedican esos 50 específicamente a calificar los recursos de casación provenientes de todo el país, ¿no? Los recursos impugnatorios, los recursos de casación provenientes de todo el país. ¿Cuántos distritos judiciales tenemos en el Perú? Más de 30. Si no me equivoco, 30 distritos judiciales del país. Y de esos 30 distritos judiciales del país, pues llegan los recursos de casación a la Corte Suprema, ¿no? Llegan los recursos de casación a la Corte Suprema. Pero esto es lo que corrige, esto es lo que califica, ¿sí? Para que se declare procedente el recurso de casación. Pero el determinar la procedencia del recurso de casación no quiere decir que ya están resolviendo. Todavía no. Todavía no. Están calificando simplemente el recurso de casación. Si va a ser viable o no, que pase a la vista de la causa. Que va a ser viable o no, que pase a la vista de la causa. A ver, Sara Sumaita, procede a leer. Sí, doctor, ahí lo leo. Trámite del recurso de casación. Recibido el recurso, la Corte Suprema procederá a examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 387 y 388 y resolverá declarando inadmisible, procedente o improcedente del recurso, según sea el caso. Declarado procedente el recurso, la Sala Suprema actuará de la siguiente manera. En caso de que el recurso haya sido interpuesto ante la Sala Superior, fijará fecha para la vista de la causa. Al respecto, cabe recordar que si el recurso de casación fue presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 3 días. Artículo 387, parte final del inciso 2 del Código Procesal Civil. En caso de que el recurso haya sido interpuesto ante la Sala Suprema, oficiará a la Sala Superior ordenándole que remita el expediente en el plazo de 3 días. La Sala Superior pondrá en conocimiento de las partes su oficio de remisión a fin de que se apersonen y fijen domicilio procesal en la sede de la Corte Suprema. Recibido el expediente, la Sala Suprema fijará fecha para la visita de la causa. Las partes podrán solicitar informe oral dentro de los 3 días siguientes de la notificación de la resolución que fija fecha para vista de la causa. Eso sería todo, doctor. Gracias. Dice, la Sala Suprema resolverá declarando inadmisible o improcedente el recurso de casación. Eso es lo primero que hacen. Declaran inadmisible o improcedente. De los 100 expedientes, 90 se vienen como inadmisible o se vienen como improcedente. 90. ¿Cuántos les decía que pasaban a vista de la causa? 10. ¿Cuándo? Cuando se declara procedente. ¿Y cuándo se va a declarar procedente? Cuando se cumplen estos requisitos. ¿Sí? Se cumplen estos requisitos, se declara procedente el recurso de casación. El resto ya les hemos indicado, que cuando se presenta en la Corte Suprema, ¿no? Califica. Si se ha presentado en la Corte Superior, se pide el expediente. La Sala tiene un plazo de 3 días para elevar el expediente a la Corte Suprema, ¿no? La Sala Superior pondrá en conocimiento de las partes su oficio de remisión, ¿no? La Sala pone en conocimiento a las partes su oficio de remisión, a fin de que se apersonen al proceso en la sede de la Corte Suprema y señalen el domicilio procesal si así lo consideran. Y la Sala fija fecha
para la vista de la causa. Cuando se haya programado fecha para la vista de la causa, las partes pueden solicitar informe oral. Después de los 3 días siguientes de la notificación de la resolución que fija fecha para la vista de la causa. Te notificaron la fecha de la vista de la causa. Tienes 3 días para pedir informe oral. Tienes 3 días para pedir informe oral. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos del artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso, ¿no? El incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso. Y les indicaba acá, improcedente. Repito, 90 expedientes de cada 100 se van a declarar improcedentes o inadmisibles. Improcedentes o inadmisibles. ¿Sí? Ahí nos quedamos por hoy, por favor. Acuérdenme que nos estamos quedando en diapositiva 47, por favor. 47. Doctor. Ore. ¿Estás ahí, Ore? Sí, doctor, sí, aquí estoy presente, diapositiva 47. Diapositiva 47, por favor, ¿ya? Ya, doctor, perfecto. Ahí Doctor. nos quedamos hoy. A ver, manitos, por favor. Doctor, disculpe, Herencia le quiere hablar. Herencia le quiere hablar. A ver. Doctor, buenas noches. Sí, te escucho. Ya me contestó la oficina, la TIC. ¿Ya? Y me dice que no encuentran que yo haya enviado el examen. O sea, me dicen que no encuentran nada, no pueden ayudar en nada, porque supuestamente no he enviado el examen, eso es lo que me dicen. Ya. Y resulta ser que es bastante controversial, porque yo en realidad sí envié normal, como le dije, como le comenté, y eso no es mi invento, porque es lo único que puedo decir, ¿no? Y lamentablemente no tengo ninguna prueba, porque pensé que todo estaba normal y no hice ningún pantallazo ni nada, ¿no? O sea, y quedó así. Pero ya veremos la forma de cómo lo resolvemos, ¿sí? Ya, doctor, sí, le hago de conocimiento para que no vaya pensando usted que yo me he descuidado del eso. tema. Veremos la forma de cómo resolvemos el problema y vamos a ver la forma de cómo se te ayuda también. Ya, doctor, listo, muchas gracias. Listo. A ver, todos los que les falte levantar su manito, por favor. Hay bastantes alumnos que no han levantado manito. Antes que empiece a llamar, por favor. A ver. Delgado, Santiago, Vilcatoma, Quispe Díaz, Lucero, Santiago, Jara Sumaita, manitos Jara. Muy bien. Sanabria, Vilcatoma. Presente, doctor. Bien. Listo, ahí nos quedamos, jóvenes, nos estamos viendo con ustedes. Tengo el día martes, hasta el día martes. Jueves. Ah, no, perdón, el jueves. Jueves, doctor. Jueves, hasta el día jueves. Yo estoy pensando la otra semana ya. Hasta el día jueves. ¿Ya? Hasta el día jueves. Muy buenas noches con todos.